¿Hemos nacido programados para mentir o aprendemos a mentir? ¿Mentimos cada vez más o menos? ¿Por qué mentimos y para qué lo hacemos? ¿Mentir perjudica seriamente a la salud? ¿Podemos vivir sin mentiras? En este vídeo responderé a todas estas preguntas. Si quieres aprender algo útil e interesante, no te lo puedes perder. Arrancamos. No nos gustan los mentirosos, porque no nos gusta que nos mientan. Y a pesar de ello, paradójicamente, cada vez mentimos más. Según los últimos estudios sobre la mentira, mentimos entre 10 y 200 veces al día, a una velocidad media de 10 mentiras por hora. Y de cada cosa que decimos, un tercio de ellas será mentira. Y si os digo la verdad, no me acabo de creer estos datos que reflejan estos estudios científicos. Porque creo que cuando respondemos a ese tipo de encuestas o preguntas, solemos mentir. Solemos tirar a la baja. Porque nos cuesta reconocer que mentimos mucho más de lo que decimos y de lo que pensamos. En realidad, para mí la mentira es algo más que simplemente decir algo falso o no decir la verdad. Para mí mentir es también fingir sentir lo que no sentimos. Y atención a lo que os voy a decir ahora, igual os sorprenda. Para mí mentir también es hacer lo que debemos o tenemos que hacer. Porque cada vez que hacemos lo que debemos o tenemos que hacer, estamos haciendo en realidad lo que no queremos hacer. Estamos siendo tremendamente incoherentes con nosotros mismos. Y la incoherencia y la mentira para mí van de la mano. Entonces, con tantas mentiras en nuestra vida, podríamos preguntarnos si en realidad los seres humanos estamos programados para mentir, nacemos para mentir. Y en realidad la ciencia ha estado estudiando este asunto y por ahora, científicamente hablando, desde luego no se ha descubierto el gen de la mentira, de la misma manera que no se ha descubierto el gen de la maldad. Es decir, los seres humanos nacemos para decir la verdad y nacemos para ser buenos. La maldad y la mentira se aprende. Por lo tanto, si la mentira se aprende, la mentira es algo que se ha de ir creando a lo largo de nuestra vida. Y en realidad parece ser que así es. De hecho, si buscamos la raíz etimológica de la palabra mentir, veremos que el diccionario ya nos describe esa misma realidad. En el diccionario se describe mentir como urdir embustes con la mente. Es decir, en el diccionario se nos indica que la mentira tiene que ver con nuestra propia mente. Es decir, antes de tener mente no podemos mentir. Y en realidad así se comprueba empíricamente hablando. ¿Habéis conocido alguna vez un recién nacido, un bebé mentiroso? Que llore cuando no tenga ningún dolor, no tenga hambre, no tenga frío, no necesite nada de esos cuidadores. No existe este tipo de bebé. Los bebés lloran cuando necesitan que sus cuidadores le atiendan. Si un bebé mintiera a sus cuidadores, esto podría ponerlo de alguna manera en peligro su vida, porque los cuidadores ya no irían a atenderlo tan rápidamente cuando el bebé llorara. Efectivamente, un bebé que miente es un bebé muerto. Y esto es muy importante, porque en realidad a nuestro cerebro lo único que le importa es nuestra supervivencia. Y para nuestro cerebro, la mentira pone en peligro nuestra supervivencia. Y la mente, que es el cerebro en acción, tiene otra misión, otra prioridad. A la mente lo que realmente le importa no es nuestra supervivencia, sino es nuestro bienestar. Por eso, la mente vive en un mundo lleno de verdades, medias verdades y mentiras. A la mente no le va a importar en absoluto mentir si con la mentira consigue que tú te sientas, al menos a corto plazo, mucho mejor, más aliviado. Por lo tanto, la mentira forma parte del mundo mental. La verdad forma parte del mundo cerebral. El cerebro no miente, no está a gusto con las mentiras. La mente sí que se encuentra cómoda con las mentiras. De hecho,
A la mente no le va a importar en absoluto convertir una verdad desagradable para ti o amarga en una mentira agradable y dulce. Y lo hará sin ninguna duda, lo hará inmediatamente, porque recuerda, a la mente no le importa que tú digas la verdad o la mentira, no le importa tu supervivencia, no le importa si eso te pone a ti en peligro. A la mente lo único que le importa es que tú sufras lo menos posible y que te sientas lo mejor posible lo antes posible. Por lo tanto, y en resumen, antes de tener mente, nadie miente. Bien, ya hemos visto que por un lado tenemos a un cerebro que está diseñado para que manifestemos la verdad, para que nos ajustemos a la realidad de los hechos. Y por otro lado, vamos desarrollando poco a poco una mente pensante que es capaz de crear verdades, de escribir la realidad, pero que también es muy capaz, y de hecho lo hace con mucha frecuencia, de crear mentiras o medias verdades, de alejarnos de la realidad, de ocultar la realidad y nuestra verdad. Como podéis imaginar, tarde o temprano esta mente y este cerebro van a entrar en colisión. Va a haber un momento en que la mente le transmita una información que no sea cierta, que no sea veraz, que no sea real al cerebro. Esta máquina de procesar verdades para garantizar nuestra supervivencia. Cuando nos encontramos en este conflicto entre mente y cerebro, ¿quién va a ganar? ¿Quién se va a imponer a quién? ¿El cerebro va a controlar a esta mente y va a apartar esta mentira de nuestra vida? ¿O será la mente la que acabará convenciendo al cerebro para que acepte esta mentira que le está ofreciendo? Bien, si el cerebro fuera más poderoso que la mente, ¿creéis que habría personas en este mundo que se suicidaran, por ejemplo? ¿El cerebro daría la orden de que pudiéramos quitarnos la vida? Este cerebro que su única prioridad es que mantengamos nuestra vida, mantener nuestra supervivencia garantizada. O, por ejemplo, habría mucha gente en el mundo que estarían fumando. O habría personas adictas al alcohol, a la cocaína. O personas que tendrían conductas temerarias al volante, poniendo en peligro su vida. Obviamente, si el cerebro fuera más fuerte que la mente, no lo permitiría. Activaría rápidamente el freno de emergencia para evitar que las personas nos pudiéramos matar. De hecho, fijaos que en el mundo cada año se suicidan 800.000 personas. Esto quiere decir que cada 40 segundos se suicida una persona en este mundo. Este dato es tremendo, pero es real, es verídico. Por lo tanto, los datos, la realidad, nos demuestran que en este conflicto que os planteaba entre la mente y el cerebro, gana la mente. La mente es capaz de convencer al cerebro para que acepte una mentira que incluso pueda poner en peligro nuestra vida o acabe con ella. ¿Y cómo lo hace la mente? ¿Cómo puede ser la mente tan poderosa como para bloquear a nuestro cerebro y hacer que este cerebro acepte una orden tan dañina y perjudicial como la de quitarnos la vida? Pues bien, lo hace de diferentes maneras. En primer lugar, utiliza la estrategia de la repetición. Es decir, repetir una y mil veces una mentira va provocando que el cerebro la acabe aceptando como una verdad. Y de hecho esto también lo podemos comprobar en la vida, ¿no? Con los rumores, con las falsas informaciones. Si tú dices algo de una manera repetida que no sea cierta, al final se acaba convirtiendo en algo verdadero. Al final la gente se lo acaba creyendo. Repite mil veces una mentira y se acabará convirtiendo en una verdad. Para el cerebro funciona también de la misma manera. El cerebro en ese sentido acaba aceptando que aquello que le repetimos una y otra vez es cierto. Por ejemplo, si a un niño se le repite una y otra vez desde pequeño, eres tonto, eres torpe, no llegarás a nada en la vida, ¿qué creéis que va a pasar? Pues que ese niño acabará creyendo que es tonto, que es torpe y no conseguirá nada en la vida. Esa acabará siendo su realidad, esa acabará siendo su verdad. También la mente tiene otra estrategia, que es la de justificar las mentiras. De hecho, la mentira está muy normalizada en nuestra vida y en nuestra cultura.
Somos expertos en justificar nuestras mentiras. Eso sí, somos muy duros juzgando las mentiras de los demás. Esas casi nunca las justificamos. Pero nuestras mentiras somos muy habilidosos, tenemos un talento natural para justificarlas. Siempre hay una justificación, siempre hay una excusa para mentir, siempre hay un buen motivo, ¿verdad? Para mentir. Y en realidad, y esto que os voy a decir ahora quizás os vaya a chocar, en realidad la única mentira que está justificada es aquella mentira que decimos para salvar la vida a un ser humano. Si yo me encuentro en una situación en donde hay un paciente en mi caso, ¿no? Como psicólogo, que está a punto de quitarse la vida, yo le mentiré las veces que haga falta para intentar salvarle la vida. Y en esa mentira el cerebro y la mente estarán de acuerdo, no va a haber ningún tipo de conflicto. El resto de mentiras, atención a lo que os voy a decir, no están justificadas. Y vosotros me diréis, hombre Julián, qué radical eres en esto, ¿verdad? Ni tan siquiera las mentiras piadosas, Julián. Vamos a hablar de esas mentiras, que son las, socialmente hablando, más aceptadas, ¿verdad? Más normalizadas. Decimos que las mentiras piadosas son mentiras buenas, bondadosas. Mentir, decimos que es inevitable, a veces necesario. Y por eso, cuando mentimos, pues decimos que esa mentira ha sido una mentira piadosa. Decimos que lo hacemos por el bien de esa persona a la que estamos mintiendo. Pero desde mi punto de vista eso es mentira. En realidad no mentimos para evitar que alguien sufra, mentimos para evitar sufrir nosotros. No mentimos para hacer el bien a los demás, mentimos para sentirnos bien nosotros. Sé que no es fácil aceptar esto que os estoy diciendo, pero reflexionar sobre ello, por favor. La ciencia corrobora lo que estoy diciendo. En realidad, los estudios científicos que se han hecho sobre las mentiras llamadas piadosas nos indican lo siguiente. Cuando exponemos a una persona a una situación experimental en donde le pedimos que mienta de una manera bondadosa, piadosa a otro ser humano, esa persona sin ninguna dificultad le miente a esa otra persona para hacerle algún tipo de bien o evitarle algún tipo de daño o sufrimiento. Pero los experimentadores van descubriendo que a medida que avanza el experimento, esas personas cada vez mienten más, con más facilidad, una mentira les lleva a otra mentira y además lo que empezó siendo una mentira pequeña y piadosa se acaba convirtiendo en muchas mentiras en donde ya las personas no buscan evitarle un sufrimiento a la otra persona, sino lo que buscan es su propio beneficio a una costa de perjudicar al otro. Lo que empezó siendo una mentira supuestamente piadosa. En estos experimentos se demuestra que nos llevan al ser humano a mentir cada vez más, cada vez peor, perjudicando a los demás para beneficiarnos exclusivamente nosotros. Y con tanta mentira repetida que el cerebro acaba aceptando como verdad y con tanta mentira justificada, ¿qué es lo que acaba ocurriendo? Pues un fenómeno que en psicología llamamos inversión psicológica. La inversión psicológica significa que el cerebro acaba funcionando de una manera opuesta a cómo fue fabricada y acaba creyendo que en realidad la verdad es peligrosa, que la verdad es un problema y que la mentira es la solución. Y la verdad es que no nos será difícil convencer al cerebro de esto, porque todos hemos vivido experiencias en donde a partir de decir una verdad seguramente dolorosa o desagradable a alguien, pues se han generado problemas y conflictos. Las cosas han empezado a enturbiarse y hemos tenido que afrontar dificultades. A partir de ese tipo de experiencias, a la mente le resulta fácil convencer al cerebro de que la verdad es peligrosa y problemática. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que la verdad no tiene la capacidad de crear problemas. La verdad lo único que hace es revelar, descubrir, manifestar, poner encima de la mesa los problemas que ya existían. La verdad, recuérdalo bien, nunca crea problemas. Lo único que puede crear problemas es el cómo decimos esa verdad y debemos aprender a decirla bien o el único problema que puede crear la verdad es que el otro no acepte la verdad que le estamos diciendo, si se la estamos diciendo bien. Pero la verdad en sí misma no tiene la capacidad de crear problemas, la verdad no es problemática. A pesar de ello, el cerebro acaba creyendo que la verdad en algunas situaciones es peligrosa y que conviene no decirla, suprimirla, reprimirla, ocultarla. Y aquí empiezan todos nuestros conflictos vitales, como os explicaré de aquí a unos minutos. Bien, llegados a este punto,
quizás deberíamos profundizar un poquito más y preguntarnos lo siguiente. ¿Por qué mentimos y para qué lo hacemos? Bien, desde mi punto de vista, todos mentimos por un único motivo. El único motivo por el cual mentimos es porque tenemos miedo a decir la verdad. ¿Y qué quiero decir con tener miedo a decir la verdad? Pues que tenemos mucho miedo cada vez más a decir lo que realmente pensamos, a expresar lo que realmente sentimos tal y como lo sentimos, a decirle a los demás lo que realmente queremos y no queremos, o lo que realmente necesitamos o no necesitamos de ellos. Tenemos mucho miedo a decir la verdad y por eso mentimos. Pero profundicemos un poquito más. Hagamos una pregunta que es más interesante que la que os acabo de formular. Preguntémonos ¿para qué mentimos? Y entonces nos daremos cuenta que este miedo a decir la verdad hunde sus raíces en los 5 peores miedos de los que os hablé en mi anterior vídeo. Lo podéis encontrar en mi canal. Hazte amigo de tus 5 peores miedos. Es decir, todos mentimos para evitar perder algo que consideramos que es valioso, es decir, por miedo a perder, por miedo a fracasar, es decir, por miedo a no conseguir lo que queremos. Mentimos también porque tenemos miedo a que algo cambie y no queremos que las cosas cambien. Mentimos también porque tenemos miedo a ser rechazados. Y mentimos porque tenemos pánico a vernos solos, a sentirnos solos en este mundo. Estos 5 peores miedos, cuando no son tus 5 mejores amigos, son los que van a estar alimentando tu miedo a decir la verdad, es decir, van a estar fortaleciendo la mentira en tu vida. Mentimos porque tenemos miedo a decir la verdad y tenemos miedo a decir la verdad porque tenemos mucho miedo a los 5 peores miedos de nuestra vida. Tal y como indica el título de este vídeo, la mentira perjudica seriamente la salud, empezando por la salud de nuestras relaciones. La mentira destruye lo más importante en una relación humana, que es la confianza. ¿Quién confía en alguien que le miente constantemente o con mucha frecuencia? ¿Quién dejaría lo más valioso de su vida en manos de un mentiroso? Pues nadie sensato, ¿verdad? Lo haría. Efectivamente, la mentira es capaz de destruir la mejor relación del mundo. Así me lo encuentro yo en mi despacho en muchísimas ocasiones. Cuando, por ejemplo, en una pareja las mentiras han ido imponiéndose y han ido haciendo presencia en la vida de ambos, se produce lo que en psicología llamamos una herida de confianza. Es la herida más complicada de curar, porque cuando alguien siente que el otro le ha mentido, le va a resultar muy difícil volver a confiar en esa persona. Se pueden resolver ese tipo de heridas de confianza, pero sin duda alguna son las más difíciles de solucionar. Y así lo corrobora también la ciencia. El estudio científico más prestigioso, más completo, más profundo y más largo que se ha hecho sobre este tema así lo confirma. En este estudio se afirma que las buenas relaciones son relaciones que tienen 2 características: cercanía y autenticidad. Fijaos, cercanía y autenticidad. Es decir, para la ciencia, una buena relación se fundamenta, se sostiene sobre la verdad, sobre ser auténtico, sobre expresar realmente lo que pensamos y sentimos en cada momento. Y así se comprueba. También en mi despacho, con mis pacientes, en mis terapias de pareja, las parejas suelen tener problemas cuando no se dicen la verdad a la cara, cuando no son capaces de expresar lo que realmente piensan y sienten, aunque le pueda molestar, incomodar o incluso doler a la otra persona. Cuando la mentira hace aparición en una relación entre dos personas, pues aparecen todos los problemas. Pero la mentira perjudica también nuestra salud física. Y voy a tirar nuevamente de mano de los estudios científicos y también de una experiencia que os voy a proponer que hagáis ahora mismo. Fijaos, os propongo lo siguiente para que comprobéis cómo la mentira nos perjudica físicamente y de una manera muy clara y muy manifiesta y muy inmediata. Os propongo que hagáis el siguiente ejercicio. Coger 2 garrafas de agua, por ejemplo, que os pesen lo suficiente como para que tengáis que hacer un esfuerzo físico al sostenerlas
Intentar mantener con los brazos abiertos estas garrafas a la altura de los hombros el mayor tiempo que podáis, pero al mismo tiempo que lo estáis haciendo este esfuerzo físico, estad pensando constantemente en algo que tengáis seguro que es mentira. Poner a la mente, situar a la mente en una gran mentira. Y contad cuánto tiempo aguantáis con estas dos garrafas, sosteniendo estas dos garrafas. Soltáis las garrafas, descansáis, os recuperáis físicamente. Cuando os encontréis en perfectas condiciones, volvéis a hacer este mismo ejercicio con las mismas garrafas, sosteniéndolas a la altura de los hombros, pero en esta ocasión os vais a estar repitiendo constantemente algo que tengáis seguro que es verdad. Algo que sea verdad constantemente en vuestra mente. Contad cuánto tiempo sostenéis estas dos garrafas y comparad los resultados. Os vais a sorprender. Os daréis cuenta cómo la mentira nos debilita físicamente hablando, debilita nuestros músculos, nuestra capacidad muscular. Es realmente chocante y sorprendente probarlo. Además, se ha comprobado que la mentira resulta muy estresante y el estrés debilita el sistema inmunológico, con lo cual la mentira hace que nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas naturales, trabaje por debajo de sus posibilidades, con lo cual nos va a ser mucho más fácil enfermar y nos va a resultar mucho más difícil recuperarnos de una enfermedad. Y la mentira también se ha descubierto que nos afecta alterándonos de manera física diferentes parámetros. Por ejemplo, la mentira se ha comprobado que provoca arritmias gástricas, afecta a nuestro sistema digestivo. Y también arritmias cardiovasculares. Y provoca también desajustes hormonales que incluso pueden llegar, en el caso de las mujeres, a la amenorrea. La mentira también afecta a nivel motor. Es decir, cuando las personas mienten, sin que puedan controlarlo, aparecen pequeños micromovimientos, pequeños tics, picores. Las personas tienen cierta dificultad a la hora de responder a una pregunta, tardan un poquito más a la hora de responder, se dilata la pupila. Pequeñas reacciones motoras involuntarias que es bueno saberlo porque así podéis detectar cuando alguien os esté mintiendo. Y la mentira, por último, también afecta a nuestra salud mental. En realidad, cualquier trastorno mental, psicológico o cualquier enfermedad mental nacen de la dificultad que tenemos los seres humanos para aceptar la realidad. En realidad, el sufrimiento humano, que es la base de cualquier trastorno psicológico o enfermedad mental, está causado no por las cosas que nos ocurren en nuestra vida, sino por nuestra incapacidad para aceptar aquellas cosas que ocurren en nuestra vida. Seguramente haré un vídeo sobre este tema del sufrimiento humano y de nuestra dificultad para aceptar la realidad y os lo explicaré con más calma en ese vídeo. Pero quedaos con esta idea. Cualquier trastorno mental hunde sus raíces en la dificultad que tenemos para aceptar la realidad. ¿Y qué es mentir? Mentir es negar la realidad. Cuando alguien miente, lo que nos está diciendo es que no es capaz de aceptar la realidad tal y como es en estos momentos. Y por eso tiene que acudir a la mentira. Por lo tanto, podemos decir que la mentira es la causa de cualquier trastorno o enfermedad mental. Pero la mentira también afecta directamente al órgano, a nuestro cerebro. Se ha comprobado científicamente que cuando mentimos, nuestro cerebro tiene una respuesta de estrés muy elevada. Es decir, nuestro cerebro entra en un modo que llamamos modo de supervivencia. La mentira activa las alarmas de nuestro cerebro y nos coloca en una situación muy similar a la que sería si alguien nos estuviera atacando o podríamos ser dañados en cualquier momento. Esto provoca también que al cerebro le cueste funcionar de una manera óptima, porque cuando estamos en el modo de supervivencia no estamos en un modo de aprendizaje, en un modo creativo. Estamos en un modo en donde nos cuesta pensar, reflexionar, aprender, tomar buenas decisiones. Además, se ha comprobado que la mentira provoca una enorme fatiga a nivel cerebral. Y es fácil de comprender este fenómeno de la fatiga cerebral. En realidad, cuando estamos mintiendo, estamos obligando al cerebro a hacer un enorme esfuerzo, porque en realidad, para mentir, tenemos que ocultar la verdad. Es como si quisiéramos coger una verdad que no queremos que nadie vea y la intentáramos enterrar debajo de la tierra y hundir en lo más profundo que podamos para que nadie la pueda ver.
Esto ya requiere un enorme esfuerzo, pero además la verdad siempre va a querer emerger, siempre va a querer manifestarse, expresarse. Yo digo que la verdad es como el agua, siempre encuentra su camino. Por lo tanto, se va a producir una lucha entre mi mente que intenta ocultar esa verdad y esa verdad que quiere salir a la superficie. Además, por si no fuera poco, no solamente tenemos que ocultar, suprimir, tapar esa verdad que no queremos que sea vista, sino que nos tenemos que inventar una verdad alternativa. Por lo tanto, eso requiere un nuevo esfuerzo para nuestro cerebro. Y además la tenemos que sostener en el tiempo. Por eso se dice que para mentir bien hay que tener buena memoria. Todo esto provoca un enorme esfuerzo cerebral. De hecho, así se demuestra científicamente hablando. Cuando una persona miente, se aumenta lo que se llama la tasa metabólica cerebral, es decir, el consumo de glucosa y oxígeno, que es el combustible de nuestro cerebro, aumenta de una manera exponencial. En resumen, cuando mentimos, estamos estresando a nuestro cerebro, haciendo que éste funcione por debajo de sus posibilidades y además lo estamos sobrefatigando, sobreesforzando. Es decir, lo hacemos funcionar a máximas revoluciones para que nos dé los peores resultados posibles. Bueno, como podéis comprobar, la mentira sí que perjudica seriamente nuestra salud. En realidad, cuando ignoramos la verdad, cuando mentimos, nada nos puede salir bien. En este vídeo te he explicado que no nacemos mentirosos, sino que aprendemos a mentir. También te he explicado que la mente es tan poderosa que nos acaba convenciendo de que decir la verdad es un problema y de que mentir es la solución. También es tan poderosa la mente como para justificar todas nuestras mentiras, haciéndonos creer que mentir es algo inevitable en la vida, incluso necesario e incluso bueno para los demás. Recuerda que te expliqué que la única mentira piadosa justificada es la que nos permite salvar la vida a un ser humano y de que mentir nos perjudica seriamente la salud física, la salud mental y destruye cualquier posibilidad de que podamos tener buenas relaciones con los demás. La mentira es una opción, es una decisión personal. Yo te propongo que la elimines de tu vida, que no mientas nunca, que aprendas a decir la verdad siempre, siempre que estés seguro de que lo que estás diciendo es cierto, es verdadero, de que esa verdad que vas a decir sea agradable y no desagradable para los demás, o que sea necesaria aunque desagradable y dolorosa, porque esa verdad nos permita solucionar algún problema que tenemos con alguien. Y también te propongo que aprendas a decir bien estas verdades. La psicología pone en tus manos un conjunto de técnicas y herramientas a las que llamamos asertividad. Vas a poder encontrar muchísima información en Internet, incluso en YouTube. Bueno, hasta aquí esta primera parte del vídeo. La segunda parte del vídeo será, espero que tan interesante como esta. Os voy a explicar cuáles son las peores mentiras de nuestra vida y os voy a enseñar a utilizar vuestro cuerpo para identificar cuando la mente os está mintiendo y para corregir esas mentiras mentales. Hasta ese momento recuerda que todo empieza en ti, aquí y ahora. Todo empieza por una decisión. Deja de mentirte y de mentir. No seas el mismo de siempre. Sé cada día mejor.